Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí, Dulce, Adanari. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Me presento con ustedes. Seguramente ya vieron mi nombre ahí en la plataforma. Soy el profesor Víctor Marcos Hernández Pérez. Voy a trabajar estos 15 días o semana y media con ustedes, pues prácticamente ya están pasando a la evaluación final. Hicieron todo un recorrido con el profesor Jesús. Y en este caso, bueno, no sé exactamente, puesto que les digo, me voy sumando y de último momento me llamaron para que empezara a trabajar con ustedes. No sé exactamente qué es lo que trabajaron y aquí mi pregunta va hacia lo netamente académico, no tanto lo técnico de la plataforma. O sea, mi pregunta no va hacia qué trabajaron en la plataforma, en el sentido de si vieron que hay trabajo, si vieron que hay foros. No, lo netamente académico es que me hablen cuál fue el recorrido que hicieron con el profesor Jesús Castro, cómo estuvieron trabajando con él, qué fue lo que aprendieron para llegar al punto en el cual en la unidad 4 hacemos revisión de la información y entonces viene una retroalimentación del aprendizaje. ¿Quién de ustedes dos, Dulce y Adanari, mientras esperamos que posiblemente se conecten sus compañeros, quién de ustedes dos me puede hacer un recorrido académico? Miren, ya llegó Angulo. ¿Quién puede hacer un recorrido académico de lo que hayan aprendido en este tiempo que hayan trabajado con el profesor Jesús? Bueno, yo nos estuvo explicando sobre el lenguaje, con eso fue con lo que empezamos, se extendió lo que es el lenguaje, nos habló sobre Wittgenstein, eh, Fíjense, sí. nos hizo ejercicios de como del pensamiento porque nos ponía a trabajar con la mente y también Sí. a plasmarlo. Por ejemplo, nos hizo pensar en una hoja y luego dibujar una hoja. Diferentes de mis compañeros dibujaron una hoja de papel y otros dibujaron hojas de árbol y así. Entonces nos explicó que nuestro cerebro pues ya tiene como que sintetizado qué es una hoja, ¿no? Entonces ya nada más lo ponemos en práctica, pero pues también hay cosas que pueden jugar con nuestra mente y no nos permiten como que captar a, a la primera lo que nos están preguntando. Vimos los tipos de conocimiento, conocimiento intuitivo, el religioso, el empírico, filosófico y el científico. Nos explicó sobre, sobre qué consiste cada uno y también nos dijo que lo que está en contra del conocimiento científico, pues digamos que son los animales que son utilizados para experimentar, ¿no? Porque pues, pobrecitos. También nos explicó sobre las épocas y nos habló de la razón, hablamos sobre el mito, que pues es de la época antigua, nos habló sobre la época medieval, la moderna, nos explicó sobre la época contemporánea y sobre nuestra época actual. Y también vimos sobre otros autores, pero ahorita ya no me acuerdo muy bien, pero sí nos explicó variedad de, más que nada centrándose en el conocimiento que ya viene plasmado con el que nosotros tenemos, nos enseñó como que a diferenciar también los diferentes tipos de opiniones y así. Muy bien, Dulce. Junior, Junior, o ¿cuál sería tu nombre, Angulo? Angulo. Buenas tardes, Angulo. Ricardo Angulo. Ricardo. Perfecto, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. A ver, ok. Aquí la cuestión es que lo que les estoy preguntando es cómo fueron haciendo el recorrido del conocimiento, si en determinado momento, en cuanto a tu participación, Ricardo, comentas algo que sí me gustaría que escribieras un poco y ya yo lo voy leyendo y vamos entendiendo todos estos aspectos.
Pero, Adanari, ¿tú me podrías comentar algo? Se me hace muy interesante, sumamente interesante lo que me está diciendo Dulce. Y fíjense que en este aspecto, lo interesante es no tanto lo que recorre en cuanto a información el profesor, sino cómo asimila la información los estudiantes. Y en este caso, bueno, sí es recorrer la construcción del conocimiento en o desde el aspecto histórico, y aquí en este aspecto histórico se da la pregunta por el conocimiento y su relación con el lenguaje. Y viene una pregunta para ustedes, porque hay lenguaje, porque hay pensamiento, es por eso que el ser humano puede construir conocimiento. O sea, esa es una pregunta que los llevaría a una investigación, pero me gustaría, y ahorita tratamos de responderla, ahorita la voy a escribir porque estoy pensándola en este momento, pero me gustaría escuchar a Danari que me dijera, ya sin repetir lo que dijo Dulce, lo que tú, Adanari, asimilaste de la información que les dio el profesor Jesús Castro. Sí, profe, en lo personal, la lectura que viene en cada uno de los temas sí están como que muy profundas. La verdad, a primera lectura como tal, me faltó una segunda para captarle. Y aún así, ya fue cuando tuvimos las pocas clases con el profe Jesús. Tuve oportunidad de estar en la primera y segunda, que fue cuando más se explicó algo, y lo que más llegué a captar o algo que sí me sacó de la duda que tenía, como yo lo había leído, fue cuando vimos el tema de la racionalidad. Como tal, ahora sí que era como un rompecabezas que no podía armar, pero él, entre tantos ejemplos, me hizo entender que tiene no tanto la idea de lo correcto, sino que tiene que ver con la forma como yo empleo ese tipo de conocimiento que es a través del lenguaje, que es muy importante. Y pues ese sería en específico, porque lo demás ahora sí que lo mencionó mi compañera Dulce muy bien, no habría algo más que agregar, sería todo. Muy bien, fíjense que sinceramente qué interesante se me hace los datos que me están arrojando, porque son muchas cosas de todo lo que... Bueno, Ricardo, aquí vamos a tratar de lo que nos queden, porque todavía tenemos la siguiente sesión y los voy a evaluar de una forma totalmente distinta en cuanto a este bloque, porque obviamente me voy sumando, no puedo hacer una suma de todo lo que hayan trabajado, porque obviamente estoy completamente desconectado de cómo hayan trabajado, pero sí puedo evaluarlos con una forma muy particular y poner al final las calificaciones, pero en este caso que ustedes hayan cumplido con toda la información. Estoy poco a poco revisando porque tengo varios grupos y estoy revisando cómo fueron trabajando, pero sí un punto, eso sería un poquito problemático por los que no entran, pero con este tipo de recorrido de lo que ustedes me están mencionando, para mí ya hay un punto de anclaje donde yo puedo evaluar el aprendizaje, o su otro nombre del aprendizaje es la asimilación de la información para que construyan su propio conocimiento. Claudian Lagunes, ¿eres Claudia o Claudian? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Soy Claudian. Claudian, muy bien. Sí. Claudian, te doy la bienvenida. Estamos empezando a construir conocimiento a partir de la información que ustedes me señalen que hayan, como les menciono, el aprendizaje es asimilación. Lo que hayan asimilado de lo que les haya dicho el profesor Jesús Castro, me gustaría escuchar, Claudian, un recorrido rápido
un recorrido rápido. Ahorita veo esa parte, Ricardo, no tanto el aspecto de lo que estás trabajando, no hay problema. O sea, es como si de momento yo me pusiera súper exigente y yo voy llegando. No, no hay problema por mí. Tenemos más bien que aterrizar donde me voy sumando, voy entendiendo qué hicieron y me gustaría más bien ustedes que están en fundamentos de la comunicación hice el recorrido ahorita de su bibliografía y son autores complejos, tienen a Habermas, tienen a Luhmann, tienen a infinidad de autores, incluso los temas están relacionados, por ejemplo, con el estructuralismo, y el estructuralismo es una corriente de pensamiento filosófico que está inserto dentro de la Francia de los años 1960, 1970, con ciertos autores que se consideran estructuralistas y que tenemos que ver eso, qué significa ser estructuralista desde una perspectiva teórica y que es algo que en determinado momento tienen ustedes como administradores de empresas o administradores y dirección, tienen que aprender a ver, porque las corrientes filosóficas, las corrientes de pensamiento que surgen de la segunda mitad, principios del siglo XX, en 1900 y tantos, en Europa, la segunda mitad del siglo XX, 1950, 60, 70, influyeron muchísimo en cómo se estructura la sociedad y al mismo tiempo de la sociedad, cómo se estructuran, y ahí viene una parte del estructuralismo, que es la cuestión del lenguaje, la estructuración de la mente. Dice Claudia, el profesor nos habló de Wittgenstein, sí, y también podemos hablar de Searle, se escribe S-E-A-R-L, y él habla de las acciones del lenguaje, y en este caso, bueno, Claudian, me gustaría escuchar, esto más o menos lo menciono para la tranquilidad de Ricardo, de que dices que no puedo entrar porque estoy de encargado, no, o sea, aquí va a ser, ¿qué hacemos para rescatar toda esta información? Y seguramente que suban el documento a la plataforma y que me serviría a mí de evaluación. Seguramente les voy a pedir como evaluación final un ensayo, pero les voy a decir cómo es el ensayo, y este ensayo me mostraran lo que aprendieron, cómo estructuraron su conocimiento. Pero Claudian, platícame, hazme el recorrido de la información que les daba el profesor Jesús Castro. ¿Qué vieron con él? Ok, con el maestro vimos sobre la comprensión mítica y comprensión moderna del mundo. Perfecto. Problemática de la racionalidad. A ver, espera, porque lo voy apuntando. Comprensión mítica y comprensión moderna del mundo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego, racionalidad. ¿Sí? Relaciones con el mundo y aspectos de la racionalidad es esa. Sí. Y el tema que estamos viendo es de estructuralista en la administración y teorías de sistemas, me parece. Sí. Ya no me acuerdo qué más. Muy bien. No, no importa, Claudian. Está bien. Esto que ustedes me están arrojando, o sea, llevo 2 hojas, bueno, 2 hojas de este tamaño, ¿no? O sea, son hojitas, es la información que ustedes me están dando, recabando datos de lo que vieron con el maestro. Y fíjense que esto es muy interesante porque es información que yo manejo, es información que yo trabajo, son cuestiones en las cuales yo estoy, y digo yo, porque vamos a hacer caso a la parte que nos menciona Dulce al principio,
el conocimiento es personal en cuanto a cómo lo asimila cada quien, y en este caso yo, personal, Víctor Marcos Hernández Pérez, analizo la información que se me presenta por medio del lenguaje. Vean esto, y si quieren vayan haciendo sus notitas. Yo analizo, pueden jugar con el término yo, porque no soy yo solo, sino cada uno de ustedes se puede personalizar en esto, pero yo lo argumento personalmente. Yo analizo lo que se me presenta del mundo. ¿Por qué? Porque resulta que el mundo, no el planeta, una cosa es el planeta Tierra y el mundo es el conglomerado de personas. Este conjunto de personas son personas que manejan un lenguaje y salen a mi encuentro. Este salir a mi encuentro es no salir a mi encuentro en el sentido de que yo estuviera escondido y de momento como si estuviéramos jugando a las escondidas. No, salen a mi encuentro por el hecho de que nos encontramos en la cotidianidad, nos encontramos en el trabajo, nos encontramos en la empresa, y el ser humano tiene ese encuentro con otros seres humanos, y gracias al fenómeno del lenguaje, es decir, ese objeto tan extraño que es el lenguaje, que seguramente ya ustedes se dieron cuenta, como están mencionando, menciona a Danari 1, 2 veces, vienen las lecturas, no se entienden, pero en esencia, las lecturas en este contexto nos mencionan que el fenómeno del lenguaje es lo que permite que yo, dice Josh Gadamer, yo tenga o me desoculte, es decir, me muestre tal como soy por medio de mi lenguaje, y entonces empiece a dialogar con el otro, es decir, con la otra persona, y empiece a construirse conocimiento. Cuando hablamos de teorías de sistema o teorías de sistemas, hablamos de todos aquellos teóricos que han construido un sistema de pensamiento. Anoten esto es importante para el ensayo que harían. Y los grandes pensadores, los filósofos, los teóricos, los sociólogos, todas aquellas personas que están en el área de la reflexión, que son filósofos de la sociedad, filósofos de la empresa, filósofos del derecho, están pensando teóricamente en grandes sistemas por la primer pregunta, ¿qué es eso que está frente a mí? Primer pregunta, ¿qué es eso que está frente a mí? Y segunda pregunta es, ¿y eso que está frente a mí lo puedo catalogar como mundo? Nuevamente, mundo no es el planeta, sino mundo es aquello que se me presenta, que tiene una cierta identidad, y también porque mundo, el cosmos, las cosas, el conjunto, es los sistemas que se me van presentando. Y entonces yo puedo decir, aquello que se me presenta, aquello que está delante de mí, ese fenómeno o la suma de varios fenómenos, es el mundo organizado, sistematizado, como una gran maquinaria. Y la respuesta puede ser muy sencilla y decir sí, pero ahí se terminaría todo. Aquí el punto es problematizar, y entonces viene una tercera pregunta. Si eso que se me presenta es el mundo, es decir, los sistemas, los pensamientos, el lenguaje, las personas, entonces viene la tercera pregunta. ¿Cómo se construye el mundo? ¿Sí me van siguiendo en esto, muchachos? ¿Sí me estoy explicando en esto? Bueno, yo estoy haciendo unas anotaciones, pero a ver, usted dígame si está bien.
Yo puse que usted explica que cuando hablamos de la teoría de sistemas, estamos hablando sobre un cuestionamiento. Por ejemplo, preguntarnos lo que está enfrente de nosotros puede catalogarse como un mundo. Yo lo posicioné que en primer lugar hay que definir primero qué es el mundo. No hay que confundirlo con el planeta. 2, hay que analizar a fondo lo que es el mundo. Y 3, finalmente podemos decir si, por ejemplo, responder la pregunta, si sí podemos catalogar lo que tenemos ante nosotros como mundo o no. ¿Está bien o me enredé? Vas bien, vas bien. Y se los estoy dando así punto por punto precisamente para que no se confundan. Lo estamos desarmando para entenderlo justamente. Y entonces la pregunta problematizadora de si esto está frente a mí y dices, sí, lo que está frente a mí es el mundo, porque es el conjunto, el cosmos, la estructura total de microestructuras, sí es mundo. Pero la siguiente pregunta es, ¿y cómo se conforma el mundo? Entonces, en ese sentido, fíjense, nos quedan 9 minutos, 10 minutos. En estos 10 minutos voy a aterrizar la idea y posteriormente veríamos les pediría muchísimo que me mandaran un WhatsApp para que me sumaran a un grupo y a partir de ahí quedáramos de acuerdo sobre el ensayo y lo suban a la plataforma, o sea, no me lo manden, sino lo suban a la plataforma, pero señalar qué elementos tendría el ensayo para que yo arroje una calificación sobre esto. Vean, les dejo a ver, por favor, apunten rapidísimo mi WhatsApp y alguien me manda mensaje y me agrega al grupo. Es el 777-448 8301. 777-448-8301. Si lo tiene alguien, nada más si quiere levante la manita de que alguien ya lo copió y sigo con la explicación. Perfecto. Dulce, me sumas, por favor, me mandas mensaje y me sumas al grupo y vamos quedando de acuerdo en el ensayo. Entonces, cuando decimos, eso que está frente a mí es el mundo, viene la pregunta, ¿cómo se estructura? Pues es que el proyecto general yo lo desconozco. O sea, el proyecto general no sé exactamente, me hablan de él ahora que estemos en el grupo y entonces vamos sumando. Pero para mí que estoy empezando a trabajar, porque yo no les puedo evaluar un proyecto que yo desconozco, pero sí requiero saber exactamente qué han estado. Es que es eso, o sea, no sé exactamente porque quiero ver si en mi plataforma está ese proyecto y cómo se está desarrollando, pero ahí estaría parte de esta información, ¿sí? Entonces, vamos a checar, por eso quiero que me jalen en cuanto a la información, en cuanto al WhatsApp, y ya entonces empezamos a platicar de eso, ¿ok? Entonces aquí la pregunta sería, si estamos hablando de sistemas, si estamos hablando de un cierto estructuralismo que tiene que ver con cómo conformamos la realidad del pensamiento y cómo el lenguaje influye sobre esa comprensión de la realidad, entonces aquí la cuestión sería, es por medio del lenguaje. Y el lenguaje es lo que a nosotros nos construye como seres pensantes, seres que se pueden comunicar. El lenguaje refleja que somos seres racionales. El lenguaje refleja cuando estamos en este diálogo y podemos responder y podemos dialogar y podemos negociar y podemos ver todos estos elementos, también refleja que somos seres que tienen conciencia, que son conciencia o somos seres que tienen conciencia, que conforman o se forman o son parte de una sociedad. Entonces, en ese aspecto, cuando ustedes hablan del estructuralismo enfocado a la empresa, es cuando ustedes analizan el lenguaje y cómo el lenguaje construye la empresa. ¿Qué significa que el lenguaje construye la empresa?
significa en el hecho de que la construcción del lenguaje y todas sus manifestaciones, como son la construcción de documentos, la construcción de contratos, la construcción de que hay una narrativa de jerarquías, jefe, empleados, contratos, el contrato colectivo de trabajo, todos esos elementos, es el lenguaje, es el estructuralismo de la empresa. Y cuando ustedes hablan de teoría de sistemas, es entender la empresa como un sistema que es analizado por estas teorías de sistema, y lo que diría Edgar Morin, que es un francés y tendría que ser Edgar Morin, pero vamos a llamarlo de esta manera, Edgar Morin, lo que les va a decir es que estamos frente a sistemas complejos, y estos sistemas complejos ok, eso lo voy checando. Para que pueda terminar esta idea, porque nos quedan únicamente 5 minutos, pero por eso les estoy mencionando, Ricardo, mándenme el mensaje de WhatsApp, ya me suman y empezamos a ver y me explican precisamente esa parte. Y sirve que yo también veo y detecto si está dentro de lo que me dieron a mí para trabajar con ustedes, y ya entonces vemos cómo aterrizaríamos esto, ¿de acuerdo? Porque al final el análisis al caso titulado El sexenio de Carlos Salinas de Gortari sería... Dime. Creo que se está confundiendo mi compañero, a lo mejor está hablando de comprensión en la otra materia, porque en esta de fundamentos de comunicación, que es la clase de hoy, se tiene que realizar una investigación titulada Dilemas de comunicación. Ok. ¿Y la otra materia que llevan conmigo es la de comprensión lectora? Así es. Ok. Se llama... Comprensión lectora y redacción. Sí, profe. Ajá. Sí, es lo mismo. Sí, entonces, bueno, vamos a checar eso, ¿no? Porque ahorita con esto que estamos mencionando y que les estoy explicando, es para aterrizar justamente cómo se construye el conocimiento, ver justamente en un aspecto rápido el estructuralismo enfocado a las empresas. O sea, este recorrido que gracias a ustedes y la información que me dieron, lo comprendemos, porque es cómo se construye el conocimiento. Ahora lo aplicamos al estructuralismo enfocado a las empresas, que es este desarrollo del lenguaje en las empresas. Ya vimos que son contratos, ya vimos que son este aspecto jerárquico, jefe, empleado, todos estos elementos, contratos colectivos de trabajo, es el lenguaje. El estructuralismo va hacia el aspecto del lenguaje, el estudio del lenguaje. Por eso, como menciona Dulce, al mencionar el profesor a Wittgenstein está enfocado a los juegos de lenguaje, y no son los juegos de lenguaje como los juegos infantiles, sino los juegos de lenguaje son las negociaciones por medio del lenguaje. Y entonces Wittgenstein nos muestra cómo analizar la estructura del lenguaje en esta empresa. Y la teoría de sistemas es el aspecto que se enfoca a analizar como sistema la empresa. Y entonces al analizar a la empresa como un sistema, entendemos, vamos hacia atrás, que la empresa también es parte de la comprensión del ser humano frente al mundo. Y nuevamente seguimos hacia atrás recorriendo las preguntas. La empresa también es un mundo. La empresa también es un área en la cual nosotros estamos insertos, interactuando, presentándonos, analizándonos, comprendiendo. Bueno, en este aspecto, esto que estamos mencionando es importante que lo tomen en cuenta, porque prácticamente les estoy resumiendo toda la idea que ustedes fueron adquiriendo, fueron pensando con el profesor, y de esa manera se hace todo el recorrido. El pensamiento mítico es el que nos permite en la antigüedad pensar el mundo, preguntarse al inicio,
vamos desde la prehistoria hacia las grandes civilizaciones, que es donde está el pensamiento mítico. ¿Qué es esto que nos rodea? Cuando llegamos al pensamiento moderno, ya sea Renacimiento, ya sea la Ilustración, ya son los albores del pensamiento sistemático, científico, para entender y preguntarnos qué es la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, entonces hablamos justamente del mundo que se construye gracias al lenguaje. Muchachos, queda menos de un minuto, no regresamos, terminamos hasta aquí, pero por favor, Dulce, me mandas mensaje y me adhieres al grupo, ¿de acuerdo? Y ya de ahí vamos aclarando dudas. Me dio gusto trabajar con ustedes, muchachos, y vamos aclarando dudas por medio del WhatsApp. Cuídense, bonita noche. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, nos vemos por el WhatsApp. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos, Ricardo. Que tengan buena noche.